Señoritas, buenas noches. Retornando después de unos feriados larguitos, ¿no? Está Lucy, Glenn, Hola, Hilaria. Miss, buenas noches, Miss. Che, ¿cómo están, chicas? Extrañándolas. Ay, nosotros también, Miss. Gracias, gracias, Sí, sí, chicas. gracias, estamos bien, gracias a Dios, Miss. Claro, eso es lo más importante, y Lucita, Hilaria, Glacy. Ya, señoritas, muy bien. Bueno, señoritas, vamos a empezar nuestra sesión. Vamos a ver hoy día que también les va a ser muy útil ¿no? Para los cursos de planificación curricular. Hoy vamos a ver el tema del plan anual. Vamos recordando que en los programas, ¿no? En los programas no escolarizados, ¿no? Habíamos comentado la vez pasada que también tenemos que planificar y elaborar el plan de trabajo anual, ¿no? Y esto, pues, está a cargo del docente coordinador. Él es el que, como no, profesional en educación, va a elaborar el plan anual donde van a estar insertados, ¿no? Las actividades del año, ¿no? Igualmente también se tiene que hacer, ¿no? Los periodos, ¿no? Del año lectivo, que, ¿no? Generalmente, bueno, la mayoría de las entidades públicas se trabaja, ¿no? Generalmente en 2 semestres, y sus vacaciones en el intervalo del medio año escolar. Entonces vamos a ir analizando cuál es la importancia, ¿no? De planificar, de elaborar el plan de trabajo, porque ese es nuestra guía, nuestro norte, nuestro horizonte para poder trabajar todas las actividades contempladas, ¿no? Durante el año. Llámese lectivas, ¿no? Llámese también las actividades, ¿no? Cívicas y entre otras, ¿ya? Entonces, voy a compartir con ustedes, ¿no? La diapositiva y poder ir analizando cada una de estas del plan, ¿no? Y cuál es su estructura en sí, ¿no? La planificación curricular, importante tener el plan anual, ¿no? Cuáles son las características, ¿no? De su interior, en su estructura y el esquema también que vamos a conocer, ¿ya? Eh, bien, pero antes de ello, vamos a, vamos a visualizar un vídeo que nos va a dar algunas referencias sobre la importancia, ¿ya? La importancia del plan, ¿ya? Del plan de la planificación y del plan anual. Bien, chiquitas, a ver. Planificación curricular, plan anual, características y esquema. Bien. Vamos en la actividad, que siempre, ¿no? Contamos con una actividad motivadora como información. Vamos a observar un vídeo, ¿ya? Y a partir de ello vamos a analizar y vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante contar con un plan curricular anual, ¿no? ¿No? Por edades, por supuesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las instituciones polidocentes que tienen edades de 3, 4 y 5 años, ¿no? El plancito anual se va a hacer uno, pero se va a considerar, ¿no? Las edades, por ejemplo, ¿no? Lo que es la diversificación de las competencias, las capacidades para 3 años, 4 y 5 años, ¿ya? En el caso de los programas, igualmente, ¿no? ¿No? Ahí trabajamos todos en una sola sala, en conjunto, pero se hace contemplando también algunas edades y a la hora de aplicar, de la ejecución de las actividades, se van dosificando, ¿no? Por edades. Muy bien. Entonces, vamos a observar este vídeo, ¿ya? Que nos va a dar algunos alcances. A ver, un segundito. Vamos a compartir.
la pantalla. Ujú. Vamos para que el sonido nos esté bien. Ahora sí. Muy bien. Y ¿Cómo empezamos a están? escuchar. Bienvenidos nuevamente al canal. Lo que les traigo hoy es una propuesta de planificación según el modelo propuesto en el documento de trabajo, planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Los materiales que vamos a utilizar, incluido el modelo de la planificación anual, se encuentran en la descripción de este video. Para realizar una planificación anual, lo primero es conocer los elementos principales que lo conforman. Bien, ahora veamos dichos elementos. Dentro de estos elementos tenemos datos informativos, descripción general, situaciones del contexto, propósitos de aprendizaje y finalmente tenemos la evaluación y las referencias bibliográficas. Bien, la planificación anual lo primero que debe tener son los datos informativos. Este elemento es fácil de llenar. Entonces, en este cuadro tenemos varios datos para poder completar, como son la DRE, la UGEL, la institución educativa, el área, el ciclo, el grado y sección, el número de horas, el responsable del área y los datos adicionales que ustedes vean por conveniente. Luego, como número 2, tenemos la descripción general. Es muy importante hacer nuestra descripción general teniendo en cuenta nuestro contexto. Bueno, la descripción general está compuesto por 3 elementos que nos van a facilitar hacer el trabajo de la planificación anual. Estos 3 elementos son el propósito del área, las características del contexto y las características de los estudiantes. El primer elemento de esta descripción general es el propósito del área. Dentro de este elemento, lo que vamos a considerar son el propósito, el enfoque, la competencia y la finalidad del área que nosotros vamos a impartir en la institución educativa. En este caso, como estamos trabajando el área de matemática, lo que hacemos es copiar el texto del documento RM 649-2016 de la página 147. Ahí encontramos el propósito, el enfoque, una breve descripción de la competencia y la finalidad del área. Bueno, como estamos realizando la programación, procedemos a copiar. Aquí ya lo tenemos copiado. Y dentro de este texto encontramos lo mencionado anteriormente. Bien, ahora vamos con el segundo elemento de la descripción. Este segundo elemento son las características del contexto. En las características del contexto, lo que vamos a considerar son la ubicación geográfica, el contexto local, o sea, las principales oportunidades y las potencialidades. En el contexto nacional tenemos los factores que influyen en el ámbito educativo. Para nuestro ejemplo, utilizaremos una institución educativa donde actualmente laboro. La descripción sería la siguiente. La institución educativa está ubicada en el distrito de, provincia de, región Apurímac. La mayoría de las familias se dedica a la agricultura, donde predomina la producción agrícola del maíz, papa, trigo y la crianza del ganado ovino y vacuno. Todos estos solo para su consumo. Durante el mes de septiembre se celebran las fiestas patronales en conmemoración al Señor de Exaltación, mes en el que acostumbran organizar actividades deportivas, artísticas y platos típicos, donde la población recibe la visita de los hijos residentes de las diferentes ciudades del país. Después de terminada la fiesta, en la población quedan muchos residuos sólidos. Durante las épocas de lluvia, los pobladores suelen tener dificultades para trasladarse. Generalmente el paso de la carretera se ve interrumpida por el problema de los huaicos. Por otro lado, se percibe cada año que los estudiantes que terminan la secundaria migran por lo general a las diferentes ciudades. Es por ello que la mayoría de la población son personas de la tercera edad. Además, se hace evidente las formas de comunicación en su lenguaje originario y también utilizan el castellano. Ahora vayamos al tercer elemento. Este tercer elemento se refiere a las características del estudiante. Bueno, aquí hacemos referencia a las características físicas, psicológicas que tienen los estudiantes en esta etapa de adolescencia. También utilizaremos encuestas y entrevistas para tener un insumo adicional a la hora de describir estas características.
así como saber en qué situación económica se encuentran, cuáles son las actividades a las que se dedican en su tiempo libre, qué les gusta, qué piensan de su institución educativa y demás. También es importante señalar el nivel de logro de las competencias desarrolladas el año anterior. Veamos ahora un ejemplo sobre las características del estudiante. Los estudiantes de esta institución educativa provienen de familias dedicadas a las labores agrícolas. Cuentan con el acceso a Internet mediante los celulares. Utilizan la tecnología con pasión y facilidad. Dedican gran parte de su tiempo a las actividades agropecuarias. Cuestionan la forma de actuar de los adultos. Tienen poca valoración por la cultura ancestral. La mayoría de estudiantes profesa la religión católica. También consideran que tuvieron dificultades en matemática, pero sobresalen en actividades deportivas, especialmente el fútbol y actividades artísticas como la danza. La mayoría del tiempo escuchan música. Por otro lado, de acuerdo al análisis de las evidencias, los estudiantes de este grado se encuentran en el nivel de inicio en las competencias, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y en el nivel de proceso, en las competencias, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Como vemos en esta parte, estamos haciendo referencia al nivel de aprendizaje que han obtenido el año anterior. Todo esto que hemos desarrollado es la primera parte y la más importante de una planificación anual, ya que de aquí sacaremos las situaciones relacionadas al contexto. Bueno, una vez terminado la descripción general, vamos a las situaciones de contexto y título de las unidades didácticas. Lo que hacemos en este elemento es llenar estas situaciones de contexto. ¿Pero de dónde lo sacamos? Muy fácil. Todas estas situaciones lo vamos a sacar de la descripción general que hemos hecho hace un momento. Bien, nuestras situaciones de contexto son propagación del coronavirus en las diferentes ciudades, Juegos Deportivos Escolares Nacionales, etapa institucional, presencia de residuos sólidos en nuestra comunidad, presencia de anemia en los niños y adolescentes de la localidad, actividad agrícola de nuestra localidad, fiesta patronal de la localidad. Una vez completados los contextos, los posibles títulos que vemos aquí salen de estos contextos que hemos realizado, teniendo en cuenta que estos posibles títulos salen en base al área que nosotros estamos trabajando. Estos títulos deben contener el contexto y la competencia del área que estamos desarrollando. También recordar que el título se puede redactar en forma de pregunta, en frase nominal o iniciar con un verbo en acción. Bueno, lo importante es hacernos esta pregunta. En este contexto de la primera unidad, ¿con qué competencia de mi área tiene alguna relación? Y de ahí sale el posible título. Y para nuestro ejemplo, el título es ¿cómo encontramos el número de contagiados por el coronavirus en diferentes días? Vemos que este posible título tiene una relación con el contexto trabajado aquí arriba y con la competencia matemática de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Asimismo, los siguientes posibles títulos son ¿cómo podríamos saber la probabilidad de ganar en un partido de fútbol? Construimos contenedores de residuos sólidos y hallamos el volumen de desechos. ¿Cómo hallar el IMC de los estudiantes de la institución educativa? ¿Cuál es el tamaño adecuado del terreno agrícola para sacar una producción rentable? ¿Cuánto gasta un residente durante el tiempo que permanece en la fiesta patronal? Todos los posibles títulos puestos anteriormente están formados por el contexto y la capacidad del área que trabajamos, en este caso las capacidades matemáticas. Finalmente, en esta última fila tenemos el tiempo. Aquí cada institución puede temporalizar según a cómo está programado el año escolar, si es bimestre o trimestre. En nuestro ejemplo estamos trabajando por trimestres. La primera unidad trabajaré desde el 16 de marzo al 11 de abril. Y así ustedes completan los demás espacios en blanco, teniendo en cuenta la programación del tiempo de su institución. Entramos ahora al cuarto elemento, que es la organización de los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje son las competencias, capacidades del área, competencias transversales y los enfoques transversales. En esta tabla de doble entrada, lo que hacemos es resumir lo que tenemos que lograr durante todo el año escolar. En esta columna ubicamos todas las competencias y capacidades del área que estamos trabajando. En nuestro caso, como es matemática, tenemos 4 competencias, los cuales lo hemos pintado en diferentes colores para que pueda ser diferenciado. Luego también tenemos las 2 competencias transversales. El primero es, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
y el otro gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Estas dos competencias transversales son para todas las áreas curriculares. Luego tenemos los enfoques transversales. Estos 7 enfoques los ubicamos aquí. Y finalmente tenemos la vinculación con las competencias de otras áreas. Luego tenemos las unidades didácticas que ya hemos trabajado anteriormente. Lo único que hacemos es copiar el posible título del cuadro anterior. Por ejemplo, la primera unidad dice: ¿cómo encontramos el número de contagiados por el coronavirus en diferentes días? Después aquí abajo marcamos el cuadro donde se relaciona con la competencia que vamos a trabajar. En este caso yo marcaré este rectángulo porque trabajaré la competencia, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Y la segunda unidad qué es? ¿Cómo podríamos saber la probabilidad de ganar en un partido de fútbol? En esta unidad desarrollaremos la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y así en cada una de las unidades vamos a ver, de acuerdo a la naturaleza, qué competencia podemos desarrollar. Aquí hay un detalle importante. Hay que tener en cuenta que por trimestre o bimestre se tiene que desarrollar todas las competencias. En este caso, en esta última columna encontramos los estándares de aprendizaje. En este caso, nosotros utilizaremos los estándares del sexto ciclo, ya que estamos trabajando con el segundo grado de secundaria. Esto es sencillo. Lo que hacemos es copiar los estándares de la competencia que estamos trabajando. Bueno, aquí ya lo copiamos los 4 estándares según nuestras competencias. Lo mismo hacemos para las competencias transversales. Copiamos su estándar. Atento con este detalle. La competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Está marcada para todas las unidades. Es porque en todas las unidades vamos a desarrollar esta competencia. Y por supuesto que todas las áreas también tendrán que trabajar. Bueno, estimados docentes, en vista que el video se está haciendo un poco largo, dejaremos lo restante para la próxima semana en este mismo canal. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda o pregunta, lo puedes realizar en los comentarios de este video. Bien, maestros, entonces vamos iniciando, ¿sí? Bien, señoritas, si bien es cierto que hemos visto, ¿no?, un modelo del plan anual, ¿no?, del nivel de secundaria, y muy didáctico, ¿ya? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de cómo se va, ¿no?, a estructurar, a diseñar el plan anual, ¿no?, con las áreas del nivel inicial, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el plan anual va a ser, como les digo, el norte, va a ser, ¿no?, el documento que va a regir para todas las actividades. Y como hemos visto también, ahí mencionó, ¿no?, los periodos, ¿no? Los periodos, periodización, dijo, del año lectivo, ¿no? Que generalmente se trabaja por trimestres, ¿no? En todas las entidades, ¿no? Y entonces, a partir de ello, hemos visto que se señala, ¿no? Primeramente, ¿no?, aparte del diagnóstico, que ya nosotros conocemos a través de las encuestas, las entrevistas, vamos diseñando, ¿no?, aquellas necesidades, intereses también que van a estar de acuerdo con el contexto, ¿no? Entonces, todo eso gira, ¿no? Las vivencias giran de acuerdo al contexto. Y luego ya vamos a colocar los nombres de cada, ¿no? De acuerdo a cómo también se evidencia, ¿no?, esas necesidades, porque, ojo, tenemos que recordar que parte siempre de los intereses. En los niños de inicial partirá pues de ciertos intereses, ¿no?, ciertas curiosidades, ¿no?, aspectos por indagar, ¿ya? Pero el plan anual para todos es la misma estructura. ¿Ya, señoritas? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estas partes, ¿no?, de la estructura del plan anual. Bien, entonces ya tenemos una idea, ¿no? Lo importante aquí es conocer por qué es importante,
¿no? ¿Por qué es importante contar con un plan curricular anual, ¿no? Por edades en la planificación curricular. ¿Y qué se debe tomar en cuenta como partida? Lo hemos escuchado ya, o inicio para la planificación y la programación. Dos preguntas importantes. Bien, a ver, ¿ya? La primera es la importancia de contar con un plan curricular anual, ¿no? Ya sea, ¿no? En cualquiera de los niveles de la educación básica, así como también en los programas. Todo tiene que haber una planificación. Y la segunda pregunta, ¿no? ¿De dónde parte? ¿Cuál es lo que yo tengo que tener como partida, como indicio para planificar? Bien, entonces vamos ya, vamos a ver las preguntas, a ver, de todas maneras va a recaer en cualquiera señorita y uno para que pueda acotar, ¿ya? A ver, la señorita Glacy. Glacy, la primera pregunta, ¿por qué crees que es importante la importancia de tener una planificación curricular? ¿Debemos tener una planificación curricular ahora, no? ¿Y el plan de trabajo anual? A ver, Glacy, te escuchamos. Estás con el micrófono apagado, ¿ya? Puedes encender tu micrófono. Ya, Miss. Ya. Muy bien, Gleicia. A ver, a partir de tu análisis, ¿por qué crees? ¿Trabajarías tú, no? En cualquier institución, ¿trabajarías sin planificar, no? ¿Cuál es en sí la importancia de tener una planificación? ¿Crees que crees que tiene, digamos, una finalidad, un propósito? A ver, Gleicia, te escuchamos. Bueno, la importancia de la planificación curricular Ujú. para realizar la necesidad de organizar de manera coherente lo que queremos, lo que quieren lograr con los estudiantes, lo que queremos lograr con los estudiantes en el aula, sobre lo que se aprenderá, conocer también los elementos. Tú me dices que, ¿no? Tener los propósitos, ¿no? Traducir esas competencias, ¿no? Por áreas, hacer también los periodos, ¿no? De los cuales se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si puede hacerlo por trimestre, por ejemplo, ¿no? Contemplando los meses del año, ¿no? Son 3 meses y días prácticamente cada trimestre, ¿no? ¿Ya? Entonces, la planificación, ¿a qué nos conlleva? A llevar en una forma ordenada toda la programación por trimestre, ¿no? Y también, ¿no? Orientados hacia un fin, hacia un propósito, pero también de ello debemos considerar que cómo se inicia esa partida, qué cosa nos da ese indicio para nosotros hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, denominar si hacemos las unidades o si hacemos los proyectos, que debe estar en este documento plasmado, ¿no? De dónde salen nuestros títulos, en qué nos basamos. A ver, la señorita Hilaria, a ver qué nos puede decir acerca de cómo, de dónde, ¿no? Sacamos los títulos de las unidades o los proyectos de aprendizaje. ¿Cómo se generan? Buenas noches. Señorita Sí, Hilaria, buenas noches, compañero. buenas noches. ¿De dónde se debe tomar, no, los temas o los títulos de Ujú. de los programas, los proyectos, ¿no? Ya. Pueden ser las unidades, cuando hacemos, ¿no? Una vez que hemos hecho por trimestre, podemos trabajar las unidades, que son 20 días, ¿no? O sea, un mes, casi un mes, pero son 20 días lectivos, o podemos hacer también trabajar en proyectos, que pueden ser también 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Sí, mis. Ya. Pero ¿cómo se originan eso? ¿Cómo les pones un título? ¿Debido a qué? ¿Lo haces porque de repente se te ocurrió, o viste algo, o cómo? ¿Por qué se generan? ¿Qué es lo que debemos considerar, tener en cuenta? Ya, lo que debemos tener en cuenta es, mis, de acuerdo al lugar donde se trabaja, de repente, Ya. los Eso sería, aniversarios.
el contexto, ¿no? Sí, o sea, Ya, de ahí, después la necesidad de repente de los niños, muy bien. ¿Mm? y, de repente problemas ambientales, También, eh, también. Ujú. y después eh, todo de acuerdo a a la necesidad, de repente dónde, en qué lugar se Ujú. trabaja, Está bien, y de acuerdo a eso se saca el claro. tema, Muy Miss. bien, señorita Hilaria. Claro, ¿no? Nuestro norte, ¿no? Va a ser, ¿no? El lograr a partir de esas necesidades, de esas, ¿no? Curiosidades, de esas expectativas, de algunos problemas de que se dan de repente en, ¿no? En el ambiente, situaciones recurrentes, ¿ya? Que van a abordar, ¿no? Un interés en los niños y que también les van a ser de gran utilidad, donde nosotros ahí aprovechamos en insertar, ¿no? Cada área, las competencias de cada área, ¿no? ¿No? Eso es aquí lo más importante. Y estos van a girar, ¿no? Y los títulos pues, de cada proyecto ya van a girar en base a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso como una problematización, ¿no? La problematización para que puedan nacer, ¿no? Puedan, ¿no? Nacer, ¿no? ¿no? Nuestros proyectos, nuestras unidades, tener un fin, ¿no? Tener algo donde gire, ¿no? Todas las competencias y los enfoques transversales. Muy bien. Y para que nos pueda abordar más Lucy, a ver, ¿qué nos puede decir Lucy? Miss, de acuerdo a la necesidad del niño también. Por eso Ah, es bueno tener un datos, primero, recabar datos de informativo de los niños, ¿no? Para saber cuál es en qué situación está y cuál es su contexto, cuál es su situación en este caso, ¿no? muy bien, Lucy. Y de ahí partimos para poder nosotros planificar de acuerdo a la necesidad de cada niño. Es claro. Entonces, miren, tenemos que tener siempre, ¿no? De dónde se origina, siempre tenemos que tener en base al niño, al estudiante, ¿no? ¿Cuáles son? Y muy bien lo que dijo Lucy, ¿no? ¿Cómo sacamos esa base? ¿Cómo lo inventamos? ¿Qué hacemos? Muy bien, se origina a partir del diagnóstico, ¿no? Del conocimiento que tenemos de ellos, a partir de las fichas de registro, a partir, ¿no? De toda la información que contamos de ellos, del contexto de los padres de familia. Entonces, eso nos va a dar luces para poder nosotros abordar, ¿no? Nuestras, y ponerles, ¿no? Un título en el cual gire sobre ello, ¿no? Esas generalmente esos títulos deben ser, pues, ¿no? Títulos que enfoquen a cubrir una necesidad, a cubrir, como él dice, de repente del ambiente, ¿no? En ese momento que pasó, bueno, la pandemia que ya, gracias a Dios, ya lo hemos pasado, cómo hacer, ¿no? Que esa necesidad se torne en aprendizajes. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces se suscitarán muchas, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar alerta de, ¿no? Siempre trabajar en base, ¿no? El foco de atención son ellos, ¿no? Y siempre en base a esas necesidades, a esos intereses, a esas expectativas, a esos problemas, ¿no? De toda índole. ¿Ya, señoritas? Muy bien, entonces esas eran las preguntas, ¿no? Que se les planteaba y ya de ahí partimos. Muy bien, entonces, ya vamos entonces a trabajar ya teniendo esa idea. ¿Qué elementos deben tener en su estructura o diseño? Muy bien, ya sabemos, ¿no? Ahí están los elementos de una planificación anual. Los datos informativos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Todo lo que es de la escuela, la institución, el lugar, todo ello. La descripción general viene a ser, ¿no? Por ejemplo, dónde está ubicada, ¿no? El contexto geográfico, descripción, ¿no? Del contexto donde está ubicada la institución educativa, ¿no? En este caso, el programa también. Situaciones del contexto, muy bien, cómo se dan, ¿no? ¿Qué es lo que se dedican, ¿no? Los padres, las familias, ¿no? ¿Cuál es la labor importante
y también los estudiantes, ¿no? En este caso, como son pequeñitos, ¿no? Los padres a qué se dedican y cómo, ¿no? De qué manera es su sustento, su trabajo y cómo son, ¿no? Cómo son atendidos. Los propósitos de aprendizaje, en dónde, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas metas? Y la evaluación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los propósitos de aprendizaje es, ¿no? Una definición de todo lo que debemos alcanzar. Para eso tenemos que fijar los estándares, ¿no? De aprendizaje por ciclos. Por ejemplo, para 3 años, como hemos visto ahí en el video, ¿no? Colocar, por ejemplo, ¿no? Para 3 años, cuáles son esas competencias, ¿no? Cuáles son esas capacidades, copiar del diseño curricular y cuál es el estándar. El estándar son las descripciones específicas, ¿no? Para cada edad y hasta dónde debe llegar, ¿no? En el diseño curricular, ¿no? Esas capacidades que se deben lograr los niños por edades. ¿Ya? Muy bien. Y luego la evaluación. Propósito de la sesión de aprendizaje del día de hoy es que al término de la sesión, las estudiantes fortalezcan sus capacidades en su formación pedagógica, en la identificación de situaciones de contexto para la planificación anual curricular del aula. Muy bien. El producto va a ser la formulación de situaciones que se dan en su contexto y proponer nombres, ¿ya? Para generar las unidades didácticas y los proyectos de aprendizaje. Lo que hemos visto al inicio, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Hacer una ejercitación, ¿no? De la formulación, ¿no? De esos nombres en los cuales van a girar, ¿ya? Van a generar las unidades didácticas. Más o menos vamos a ir viendo, rescatando saberes. ¿Qué criterio tomas en cuenta para planificar las unidades didácticas? Muy bien, tener en cuenta, primeramente, las necesidades, ¿no? Intereses, problemas, ¿no? Situaciones, ¿no? Que emergen, que deben ser atendidas y deben ser abordadas para el desarrollo y logro ¿no? de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo se relaciona una situación de contexto y una situación significativa? Se relaciona, claro, por supuesto, ¿no? Si nosotros tenemos a partir de una problemática, eso lo tomamos en cuenta, ¿no? Así, por ejemplo, por eso les decía, ¿no? Hace poco lo que hemos sufrido, lo que hemos tenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, el fenómeno, ahora que se da el fenómeno del niño, de la niña, ¿no? ¿No? Del niño. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué situaciones se dan? Miren, calor, lluvia, cambios climatológicos, ¿no? Entonces, esto también lo podríamos tomar en cuenta como una situación, como decía una de sus compañeras, ¿no? Del ambiente, ambientales, ¿no? Que se está dando. ¿Y cómo lo tornamos en una situación significativa? Tomándolo como, abordándolo como aprendizajes. Entonces, ahí trabajaremos, por ejemplo, el área el área de ciencia y ambiente y tecnología, ¿no? Por ejemplo, averiguar los fenómenos, por qué el recalentamiento global, pero no abordando con temas, ¿no? Para su edad, ¿no? De repente con algunos videos, ¿no? ¿Qué es lo que ha originado que haya estos cambios climatológicos, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿no? Abordando, ¿no? Temitas que poco a poco ellos van a ir relacionándolo con la situación en la que se van dando, ¿no? Entonces, esta situación que se añade, ¿no? del mundo, del contexto que le rodea, se va a tornar en una situación significativa que van a ser abordadas para temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Que de ahí se genera. Muy bien, la situación identificada entonces contribuye a generar aprendizajes integrados. Claro que sí, ¿no? Esta situación identificada nos va a generar, ¿por qué? Porque ya lo vamos a relacionar con las diferentes competencias de las áreas. Por ejemplo, ahí lo que yo les decía anteriormente, ese ejemplo, ¿no? Del cambio climatológico, podríamos agarrar ciencia y ambiente, personal social, por ejemplo, cuidado, ¿no? De la salud, ¿no? Por ejemplo, matemáticas también, ¿no? En qué momentos, cuántos días, ¿no? De la semana, por ejemplo, ha llovido, cuántos días no, por ejemplo, hace frío y de repente abierto calor, ¿no? Cambio del clima, sucesiones del tiempo, ¿no? Secuencias también del tiempo, etcétera, ¿no? En el área de matemáticas, por ejemplo, en el área de comunicación, por ejemplo, de repente a partir, ¿no? De la escucha de una fábula, puede ser de un pequeño cuento, una narración, ¿no?
de un hecho, ¿no? Y muy bien, entonces se dan cuenta, todas las competencias, todas las áreas se van a movilizar y también tomar en cuenta los enfoques transversales. Sabemos que son 7 los enfoques transversales y ahí podría ser, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, ¿no? Y cuidado personal, ¿no? Enfoques que aborden, ¿no? Que apunten más hacia lo que vamos a trabajar. Muy bien. ¿Dónde ocurre, no? Estos aprendizajes, ¿dónde va a ocurrir? En el aula, ¿no? En todo sitio, en todo lugar, ¿no? En espacios cerrados, en espacios abiertos, ¿no? ¿Quién o quiénes lo van a generar? ¿A partir de quién? De esa problemática se van a encontrar con los mismos niños, a partir de sus expectativas, ¿no? En un conversatorio, en una asamblea de niños. Ahí se les va a ir preguntando, se va a ir anotando, y de todas ellas, con ellos mismos tenemos que ayudarnos a planificar, y de ellos mismos va a surgir, ¿no? Ya el maestro le da la forma. ¿De qué manera nos afecta o beneficia? Muy bien, ya, por ejemplo, ahí, ¿en qué tiempo ocurre? ¿No? Entonces, estas son preguntitas que nos van a inducir para, por ejemplo, sacar, ¿no? Los temas que vamos a abordar. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de lo que hablamos, de los cambios climatológicos, por ejemplo, ¿no? Ahorita el fenómeno del niño, ¿dónde ocurre? ¿Quiénes lo generan? Hablamos de la corriente del Niño, por ejemplo, de dónde viene, viene por la costa del Pacífico, en fin, ¿no? ¿De qué manera nos afecta o beneficia? Miren, se dan cuenta, miren estas preguntas que se abordan para todos. Ah, nos afecta porque a veces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, una cosecha, ¿no? Malogra las cosechas, ¿no? En alguna forma nos beneficiará de repente en algunos lugares que llueve, ¿no? Para poder, porque ya, si es demasiada lluvia, puede malograr el sembrío, pero si es la lluvia que es regular, ¿no? Que se requiere, ¿no? Ahí será beneficioso, ¿no? Muy bien, ¿en qué tiempo ocurre, ¿no? ¿Qué evidencias tengo? ¿No? Las evidencias, ¿no? De estos fenómenos, ¿por qué? ¿Cómo se dan, ¿no? Antes, ¿cómo era? ¿Ya? ¿Y por qué ocurre, ¿no? Entonces, tenemos que ir abordando a partir de estas preguntas generadoras, ¿no? Todo lo referente al tema. ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? Para elaborar la planificación, ¿por dónde se empieza? Primeramente, ya lo volvemos a corroborar, se comienza por el análisis del contexto, ¿ve? Los intereses y expectativas de los estudiantes. Esto va a generar una situación significativa del contexto. Claro, cualquier problemática que esté, ¿no? A la expectativa y que atañe a todos, ¿no? Esto se va a dar forma, el docente lo va a generar ya, lo va a tornar o lo va a inducir a una situación significativa, ¿no? Que tenga que atenderse, ¿no? Entonces ahí ya viene la relación de la selección de competencias, la selección de las competencias, las capacidades, que es lo que va a lograr el niño, y ya luego también ya los desempeños que vamos a ir evaluando, porque los desempeños vamos a tomarlo como referente para evaluar. ¿Cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la situación del contexto? La situación del contexto es el problema, ¿no? La potencialidad, el fenómeno, ¿no? De una realidad en la que vivimos, que tiene que abordar al estudiante para desarrollar sus competencias, ¿no? Esto es que tomando, ¿no? La situación de lo que gira, en lo que viven los niños, en lo que realmente, diariamente, les va atañe a sus intereses también. La vinculación del aprendizaje con el contexto le otorga sentido, pertenencia y funcionalidad a los aprendizajes. Claro que sí, ¿no? La vinculación, esto, ¿no? Nos va a ayudar para que nosotros ya busquemos, seleccionemos las competencias y las áreas que son más fuertes, ¿no? Si es, por ejemplo, hablemos de la naturaleza, será pues ciencia y ambiente, ¿no? El método, el enfoque de indagación, ¿no? Científica. Si es de repente otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, ya será pues el área de comunicación, pero en todos entran, todas las áreas van a girar, solo que algunas que de repente van a ser con mayor, ¿no? Con mayor, apuntan con mayor envergadura, ¿no? En esas áreas. La formulación de la planificación debe hacerse de acuerdo a los siguientes criterios. Muy bien. Que se formulan a partir de los intereses, necesidades y vivencias de los niños, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, proyectos sobre juegos tradicionales, mis juegos favoritos. De repente, ¿no? Los niños están en toda la época, por ejemplo, ¿no? En julio, por ahí, que vienen las fiestas, ¿no?
Entonces, trabajar con los juegos tradicionales, ¿no? Entonces, les ponemos, por ejemplo, al proyecto Mis Juegos Favoritos y abordamos todo eso. Dentro de ello van a entrar comunicación, va a entrar psicomotricidad, ¿no? Va a entrar también matemáticas, todas las áreas van a girar, ¿no? Pero siempre comunicación, siempre gira en todo. Pueden ser formulados a partir de un evento coyuntural de gran interés para los niños y las niñas. El nacimiento del hermanito de un compañero del aula, por ejemplo. El circo que llegó al barrio, donde están los niños, expectativas, ¿no? También puede formularse, por ejemplo, el nacimiento del hermanito de un compañero del aula. Podemos trabajar ahí el desarrollo del ser humano, ¿no? Personal social, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Comunicación, ¿no? Y también, de algún modo, matemática, por ejemplo, si hacemos secuencias, ¿no? Desde el bebé, desde cuando tiene 9 meses, cuando está 1 año que ya está caminando y cuando ya está en la edad que tienen ellos, ¿no? Entonces podemos trabajar, ¿no? Esas nociones matemáticas también. También pueden formularse como desafíos, situaciones retadoras, problemas o dificultades a resolver. Se formulan como situaciones que generan conflictos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, pueden formularse a través, ¿no? De problemas, ¿no? De situaciones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una situación de, por ejemplo, ahorita, ¿no? De repente las lluvias, el cambio, ¿no? El cambio climático, otras veces puede ser otras situaciones que se presentan. Muy bien. Lo que debemos evitar, claro, anteriormente, estudiantes, por ejemplo, siempre se partía de la fecha del calendario cívico, ¿no? Ah, ya. Por supuesto, por ejemplo, el Día de la Madre es obvio, que tenemos que trabajarlo como una fecha significativa, ¿no? Que lo podemos trabajar partiendo de ese, ¿no? Del mes, por ejemplo, ¿no? La semana, por ejemplo, del Día de la Madre, ¿no? En fin, ¿no? Pero muchas veces antes tomamos, pues, ¿no? Como referente, tomamos, ¿no? Los nombres, guiándonos del calendario cívico, que muchas veces no son factibles y dejamos desapercibidos intereses que pueden ser más, ¿no? Más de mayor expectación o de expectativa para los niños, ¿ya? Entonces, o partir de temas generadores tradicionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que ir siempre pensando en lo que, ¿no? En lo que los niños están en ese momento, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus inquietudes, sus expectativas, o de repente también a partir del medio, ya hemos visto, del enfoque de contexto. También pueden formularse como desafíos, problemas o dificultades a resolver. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En la institución educativa San José, los niños y las niñas salieron de paseo por la comunidad y de pronto uno de ellos visualiza que un árbol es pequeño. Y en la conversación, un niño sostiene la hipótesis de que se quedó así porque no ha tomado toda su leche, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Cómo resolver? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces, la problemática es, ¿no? A ver, ¿no? Estudiemos, aquí podríamos salir, ¿no? De esta curiosidad puede salir un tema, ¿no? Un tema que antes le llamamos generadores, pues puede ser motivadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, no? La naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es diverso, ¿no? ¿No? Hay diversidad, así como también en las personas, ¿no? Y entonces podemos ponerle algo sugerente y trabajar, ¿no? Y a trabajar, por ejemplo, ¿no? El desarrollo humano, podemos trabajar también a la par ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza, obviamente, ¿no? Porque hay plantas más pequeñas, ¿por qué no? Por su naturaleza, porque hay plantas más grandes, cuál es el beneficio, y a partir de la semilla, trabajando también ¿no? con comunicación, ¿no? Con fábulas, ¿no? Anécdotas, cuentos, etc. Pueden ser formulados a partir de un evento coyuntural de gran interés social, claro. A medida, por ejemplo, acá, ¿no? Nos cuenta que a medida que las elecciones municipales se acercan, los candidatos intensifican sus actividades con visitas a los barrios, al mercado, llenando de afiches toda la comunidad. Entonces, los niños y las niñas forman parte de este evento coyuntural de manera natural. El aula puede motivar que los niños y las niñas vivencien el clima electoral proponiendo situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Elegir al alcalde, elegir, ¿no? A los regidores, ¿no? Que son los que conforman, por ejemplo, como gobernantes locales. Entonces se puede hacer un simulacro,
se puede trabajar, ¿no? Con los niños de 5 años, por ejemplo, suponiendo que estemos en época de las elecciones, entonces un poco vivenciar para que ellos también tengan en cuenta, conozcan, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? ¿Por qué se está dando esos eventos? Entonces, la situación significativa nos viene también a partir del contexto, ¿no? Estos se tornan en unidades didácticas, ¿no? Que pueden generar, ¿no? Pueden generar las unidades, los proyectos, ¿no? Los proyectos de aprendizaje. Y, por supuesto, ya viene lo que es, ¿no? El trabajo en sí, ¿no? Y los productos de aprendizaje. Muy bien, ahí nos dice la situación significativa del contexto. Los niños de 5 años muestran interés por el tren eléctrico que hay en su comunidad. Es un ejemplo, ¿no? Es una situación significativa y ahí se puede generar. Entonces, el proyecto, ¿cómo lo llamaremos? ¿No? Conozcamos, ¿no? Por ejemplo, los beneficios, ¿no? Que nos trae el tren como medio de transporte, ¿no? Entonces, podríamos colocar ese proyecto y lo trabajamos día por día, cada día, una actividad significativa, ¿no? Entonces, podría ser, por ejemplo, ¿no? Un día conozcamos, por ejemplo, ¿no? Cómo se originó el tren, cómo se, ¿no? Cómo se desplaza, otro día, ¿no? Cómo es su estructura, y así, cada día, ¿no? Lo que lo podemos hacer para 15 días. Y nuestro producto puede ser, ¿no? De repente, si se pudiera, ¿no? En este caso, un ejemplo, viajar por el tren, ¿no? Pasar esa situación, ¿no? Significativa de viajar, ¿no? Que ellos viajen por el tren, ¿no? Qué cosa, qué sienten, ¿no? Viajar en una vía así, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿No? Digamos, planear o planificar una visita, ¿no? La diversificación curricular. Ya sabemos, por ejemplo, que a nivel, ¿no? de institución educativa, tenemos el proyecto educativo institucional, que es el PI, ¿no? Que es una programación, planificación, documento a largo plazo, ¿no? 4 años. Luego ya viene lo que es el diseño curricular, ¿no? Lo que es el diseño curricular, la propuesta pedagógica, el proyecto curricular del centro o del PCI, que le llaman el proyecto curricular de la institución educativa. ¿Ya? Programación anual, que es lo que estamos viendo, y las unidades didácticas, ¿no? Pero parten siempre, ¿no? De estamentos, documentos generales. Muy bien, todos estos tienen un enfoque, ¿no? El enfoque cognitivo. Currículo abierto y flexible, capacidades y valores como fines, ¿no? Los contenidos y las estrategias como, ¿no? Como medios, ¿no? En las cuales se van a trabajar, ¿no? Estrategias, recursos, ¿no? Todo eso son medios. Énfasis en los procesos de aprendizaje, ¿no? Las formas, por ejemplo, motivacional, ¿no? Interactivo. El profesor como un mediador del aprendizaje y de la cultura social, ¿no? Y el aprendizaje propiamente dicho a partir de las estrategias cognitivas, ¿no? Y también, ¿no? Formativas, ¿no? Ahí en las cognitivas hablamos de la formación que es integral, ¿no? No solamente, ¿no? Conocimientos, sino dentro de ellos tiene que girar, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Las formas, cómo los niños lo van a realizar, cómo van a demostrar en sus desempeños y también, ¿no? El aspecto, la dimensión socioafectiva. Programación anual, entonces, ¿qué cosa es la programación anual? Consiste en definir los alcances y las secuencias que se deben considerar para el desarrollo de las capacidades, ¿no? Los contenidos diversificados, los temas transversales y las actitudes en los periodos previstos por la institución educativa, ¿no? Si vamos a trabajar, ¿no? Los periodos necesariamente tenemos que trabajarlos, hacer la distribución de los periodos, que puede ser por trimestre, ¿no? Algunos por trimestre y otros por trimestre. Generalmente los trabajamos por trimestre. Y ahí tenemos el esquema del plan anual. Por ejemplo, ahí está la parte que nos decía en el vídeo, los datos generales, ¿no? La presentación, los propósitos del grado. En este caso, por ejemplo, nosotros como trabajamos con pequeñitos, diríamos, pues, propósitos, ¿no? Por edad, por aula, ¿no? La organización de unidades didácticas, ¿no? Ahí tenemos el esquema, las unidades, ¿no? Unidad 1, unidad 2 y así, ¿no? Título de la unidad, ¿no? El tipo de unidad, si es una unidad de aprendizaje o un
proyecto de aprendizaje, ¿no? El tiempo, ¿cuánto va a durar? 2 semanas, 3 semanas, ¿no? En fin, ¿no? En tiempo, en días. Y cronograma por periodo, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? Luego tenemos las estrategias, ¿no? Las estrategias que se va a aplicar. El diseño curricular diversificado y la organización de las unidades didácticas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? En el de todo tenemos como base, ¿no? Como documento oficial para esta programación, por supuesto, ¿no? Para la selección de las competencias, las capacidades, elaborar ¿no? Los criterios de evaluación, tenemos que tener el diseño curricular, ¿no? Nuestro CENED, Currículo Nacional de Educación, en nuestro caso, educación inicial. Y ahí tenemos la organización de las unidades didácticas, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí ya tenemos el esquema, ¿no? Unidad 1, ¿cuál es el título de su unidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pues, si es un proyecto o es una unidad, ¿no? El tiempo y el cronograma por periodo, ¿no? Primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. Muy bien. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a elaborar situaciones significativas del contexto, propuestas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, como son pocos participantes, a ver, tenemos aquí a Glacy, Lucy, María Zavala e Hilaria, entonces trabajaremos en parejas. ¿Les parece? ¿Ya? Vamos a trabajar, le voy a mandar el PPT a Lucy, ¿no? Como delegada del aula, y ustedes van a trabajar, van a elaborar en pares, se ponen de acuerdo durante la semana, para plantearme, ¿no? Por ejemplo, unas 5, ¿ya? Unas 5 situaciones significativas, pero por supuesto fundamentadas, ¿no? Para que de ahí podamos, ¿no? Tomarlo en cuenta y sacar los títulos, por ejemplo, ¿no? De las unidades o proyectos, ¿ya? De proyectos, ¿no? Pedagógicos, ¿ya? Proyectos de aprendizaje en este caso. Proyectos o unidades de aprendizaje. Disculpe, Sí. Ujú. no se puede hacer individual, a veces uno no puede coordinar, tenemos trabajo que hacer y la verdad que yo trabajo y a veces paro ocupada y no estoy dispuesta al tiempo de la otra y después hay malos entendidos. Dinos. Pues. Ya. Entonces lo vamos a hacer ya. Entonces, ¿sabe qué? Ya, ese día me lo presentan a la primera hora, la próxima sesión, y lo van a mencionar y lo van a fundamentar. 5, lo van a mencionar nada más, los 5, y van a fundamentar 1, ¿ya? Por este medio, ¿ya? Entonces, cada esto, ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Por qué han Miss, tomado eso? Sí, disculpe, va a ser individual entonces. entonces, individual, Ok, ¿ya? ya, Ya, pues, si es individual, 3 nomás. 3 situaciones, ¿ya? 3 situaciones, pero fundamentadas. ¿Ya? Una 3 y una es situaciones, explicar. claro. Y una, nomás lo toman como referente, la más, que creen ustedes, la más importante, y lo explican, ¿ya? Miss, La, tres la de- situaciones significativas de contexto y solamente una sí, se le explica, ¿verdad? sí, una van a explicarlo por este medio, Ok, por este Miss. medio, ¿ya? El sincrónico, ¿ya? Miss, Exacto. Pero el trabajo, ¿puede repetir? ya, ya, lo que pasa es que ustedes van a buscar, por ejemplo, a partir, ¿no? De repente de un ambiente, de repente compañera que está trabajando o de repente tiene algún conocido, y ¿no? Y cómo han tomado, por ejemplo, ahorita las expectativas de los niños, en qué están, ¿no? ¿Qué es lo que han tomado como referente, ¿no? Y entonces ustedes van a plantear 3 situaciones significativas, ¿no? Que puedan generar, ¿no? Los títulos para las unidades o proyectos de aprendizaje, ¿ya? Que sea, por ejemplo, 3, o sea, 1 que gire para todo el mes. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el fenómeno del niño por ejemplo, y su variaciones en el clima, por decir, ¿no? Entonces, a partir de eso lo fundamenta. ¿Por qué han elegido ese título, no?
¿Por qué? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo, ¿no? En este momento, un poco de cambios, ¿no? Por ejemplo, días de lluvia, días de, por ejemplo, de calor, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, de alguna manera afectan, por ejemplo, en la salud, ¿no? Hay que tener a veces cuidado, ¿no? Fundamental. Entonces, ¿cómo los niños lo pueden tomar como situaciones significativas, esto del contexto, por ejemplo, y después ya viene ya, de ahí se generan los títulos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Ya de la unidad puede tomarse, por ejemplo, ¿no? ¿No? Conozco, ¿no? Conozco, ¿no? Y quiero conocer los efectos, por ejemplo, ¿no? De los cambios climáticos, ¿no? Y de la corriente del niño, puede ser, ¿no? Entonces, de ahí ya van a sacar sus, o sea, cada día ya las sesiones les van a poner un título, ¿no? De menos a más, o sea, ¿no? En una forma, digamos, secuencial, ¿no? Por ejemplo, hoy día, en la sesión, conoceré, ¿no? ¿Qué es la corriente del niño? Muy bien, ¿no? Entonces traeré ya eso. Pero lo que yo quiero ahorita es primero los títulos significativos que aborden para una unidad, ¿ya? Que aborden y lo fundamenten. ¿Por qué? ¿Por qué se ha escogido eso? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el trabajo colaborativo es organizados, bueno, en este caso ya no va a haber equipos de trabajo, ¿no? Van a elaborar situaciones significativas del contexto, o sea, en este caso 3, que den lugar, ¿no? Para promover las unidades o los proyectos de aprendizaje, ¿ya? ¿Ya? Así como el producto que generen de cada programación curricular, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ustedes van a exponer cada uno, ¿no? Uno nada más. De los 3 que están proponiendo, uno nomás lo van a fundamentar. ¿Ya, señoritas? ¿Está claro? Sí, Miss. ¿Está claro? A ver, Listo, vamos a Miss. dejar de Lo que vamos a compartir. hacer- Miss, Ya. una preguntita. Lo que Sí, vamos a hacer son los 3 títulos nomás, ¿no? Los 3 títulos ustedes significativos van a del contexto, proponer 3, ¿no? ¿ya? De repente, por eso les digo, también pueden consultar, ¿no? Con las, por ejemplo, con algunas instituciones que tengan amigas, ¿no? Cómo se están centrando los niños, cuáles son sus intereses, ¿no? Ustedes proponen 3 títulos que van a dar, ¿no? A todo, por ejemplo, para todo el mes, ¿no? Para toda ¿no? Del contexto, una situación significativa que le pongamos un nombre para la unidad. Por ejemplo, esta situación, la situación significativa va a abordar un nombre para toda la unidad, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso lo van a fundamentar. ¿Por qué han tocado ese tema? ¿No? ¿Basados en qué? Ah, ya. ¿Está bien? Sí, sí, Miss. ¿Sí? Solamente uno nomás vamos a explicar ese Sí, día. uno nomás. Uno nomás lo van a exponer, ¿ya? ¿Ya? Y los otros 3, los 3 lo pueden proponer como nombre, pero uno lo fundamenta. ¿Ya? Miss. Ya, Miss. ¿Está bien? Lucy, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lucy, Miss. Sí, Miss, sí. ¿está bien? Sí, está bien, Miss. Daisy, Lo entendí a perfección. claro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es de arranque nomás esto primero, ¿ya? Para poder ya trabajar, por ejemplo, lo que es las unidades, los proyectos, ¿ya? Glacy, ¿de acuerdo? Sí, Miss. ¿Ya? Miss, María, igual me va a pasar igual Miss. el verdad, el el PPT, PPT para sí, ya, Miss, ok, claro. Sí, gracias. sí, sí, sí. Está bien, Sí, les Miss. voy a pasar, ¿ya? Ahora Gracias, ya Miss. tenemos también el esquema del proyecto, del plan, ¿no? Del plan anual. Entonces, ya eso también ustedes van a ir también recurriendo a fuentes bibliográficas para poder ya de tener, por ejemplo, una estructura del plan, ir ya llenándolo poquito a poco, ¿ya? Vamos a ir ya armando ese plancito de trabajo y le voy a traer uno específicamente para los programas. Pero ya tenemos una idea de lo que es un plan de trabajo y necesariamente todos, no todos los, ya sea instituciones oficiales y ya o sean programas, tienen que tener un plan anual, porque en eso se van a regir todas las actividades. ¿Las señoritas?
Está claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya, entonces para la próxima semana tenemos entonces ese trabajito, ¿ya? Solamente 3 propuestas y uno lo fundamenta, ¿ya? Lo van a fundamentar uno. Ya, muy bien. Ya sabemos entonces, ya, entonces remachamos con una palabrita que englobe a la importancia de la planificación, ¿no? El plan anual, ¿ya? La planificación curricular que debe tener toda institución o programa, ¿no? Educativo. Ya, a ver, vamos pensando en una palabrita o un pensamiento, ¿no? Una frase, ¿ya? A ver, empezamos por Lucy. A ver, Lucy. Se me viene a la mente punto clave, Miss. Ya, claro. Punto clave. Ah, muy bien. Entonces sería Punto clave. una idea clave, ¿no? Ver, vamos pensando, ¿ya? Una idea clave que aborde, ¿no? ¿Por qué es importante tener el plan, ¿no? Una planificación curricular, en este caso el plan anual, ¿no? De toda institución o todo programa. ¿Por qué es importante, no? Tener, qué conlleva, cuáles son esos beneficios, ¿no? ¿No? De lo contrario, estaríamos trabajando, como se dice, de una manera no formal, no planificada, sino más bien, ¿no? Improvisada, ¿no? Entonces sí es importante. Entonces tenemos una idea clave, por decir, ¿no? A ver, yo comienzo, ¿no? Digo, plan anual, ¿no? Eh, enfoca a una planificación, a la organización, ya está. Tiene que estar organizada, toda institución tiene que estar organizada, ¿no? Entonces, ¿no? La planificación es parte, ¿no? De una buena organización. Muy bien. Glacy, ¿qué nos puede decir? ¿Puedes completar otra idea para ti? ¿Qué cosa es qué es la planificación y, por ejemplo, no el plan anual? Organizar, ¿Ya? organización. Organización, prever, ¿no? Prever actividades, ¿no? En fin, ¿no? Prever actividades pedagógicas, ¿no? Y otro puede decir con qué fin, cuál es la finalidad. A ver, María Zavala. Ayuda al maestro a no improvisar. Muy bien, ayuda al maestro a no improvisar. Lucy. Lucy. Hilaria. Ya nos han dicho sus compañeras, ¿no? ¿No? Enfoca a que una institución esté organizada, ¿no? Ayuda, orienta al docente a no improvisar. Hilaria. Sí, Miss, para trazar las metas y cumplir. Trazar las metas, muy bien. Trazar las metas, ¿no? Hacia dónde vamos, qué aprendizaje vamos a proponer, ¿no? Para cada unidad, para cada proyecto. Muy bien. Lucy. Es fundamental, Miss, para poder, porque a través de nuestra planificación, nosotros vamos a poder llegar a las metas que queremos, a las metas que nos hemos trazado, ¿no? Y tenemos una hoja de vida, una ruta, ¿no? Una ruta, cómo tenemos que ir, ¿no? Porque, como usted decía, si no tenemos la planificación, estamos sin brújula. Es como quiere decir, por aquí, por allá damos salpicones por aquí y por allá, y no vamos en una misma dirección. Vamos a lograr los propósitos, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, ni lograr, pues, ¿no? Que nuestros estudiantes, ¿no? Lleguen a desarrollar capacidades
en base también a los estándares, a lo que le corresponde según la edad. Entonces tenemos que planificar todo eso, prever esas acciones para todo el año. Y como tú lo dijiste muy bien, es una brújula, ¿no? Es una dirección, es una ruta, es un norte que nos conlleva a tener las cosas, ¿no? Bien estipuladas, de tal manera que ya nosotros decimos, ya, esto nos toca muy bien, voy a ir, ¿no? Reajustando, voy a ir viendo mis recursos, voy a ver qué estrategias, ¿no? Voy a emplear para tales actividades, ¿no? ¿Ya? Entonces, en sí, ¿no? La planificación es la organización, ¿no? Es a partir del recojo ¿no? De los intereses, de las necesidades ¿no? Del diagnóstico de los niños, del contexto, para ir, ¿no? Abordando actividades, ¿no? Que logren las metas, muy bien, ahí, ¿no? Ya reposamos una idea fuerza, ¿no? Que logren las metas y los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, eso es la planificación. Muy bien, señoritas, con esto nos vamos hasta el día próximo lunes. Tenemos una tareita pequeña, corta, que ustedes lo van a hacer, yo sé, con su creatividad y sobre todo con su capacidad de análisis. Vamos a ir trabajando y la próxima semana ustedes van a plantear una de ellas, ¿ya? Lo van a fundamentar. Muy bien. Gracias, Lucy. Gracias, Hilaria. Gracias, Gleicy, María. Voy a tener un ratito, voy a anotar, ¿no? La asistencia del día de hoy de las señoritas que han asistido, ¿ya? Hilaria, Cruz, Lucy, Carpio, María Zavala, Gleicy, Hualpa. Ahí estamos 8. ¿Ve? Mayo. Qué rápido, ¿no, chicas? Ya se viene el Día de la Madre. Ya, señoritas, de todas maneras, esta semana que pasen un bonito día, las que son mamás y las que no, con su mamita, ¿no? Con su mamita, si la tienen, si no la tienen, de repente una oración hacia el cielo, ¿ya? Recordando a nuestras, ¿no? A nuestras queridas, al ser más querido que es nuestra madre. Gracias, Miss. Igualmente ¿Ya, para señorita? usted. Igual, Miss, igual para usted Igual para también, su que la pase familia, bonito Miss. el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Que Dios las bendiga y siempre estaremos en contacto. Gracias. Igual, Miss, bendiciones.